El índice Merval, la fortaleza del índice Merval respecto del Merval Argentina está diferenciada por la debilidad de Tenaris que mencionamos en ocasiones anteriores. Ya habíamos mencionado en semanas anteriores que iba a haber un momento en el cual iba a ser una suba generalizada contra una baja de Tenaris, ya que las divergencias entre todos los papeles versus Tenaris y Petrobras Brasil eran muy importantes. El Merval tradicional apunta a un 77% de probabilidades de nuevo mínimo, pero por ahora está en un rebote importante, cuyos objetivos serían un primer objetivo al alza de 1952,07 y un objetivo secundario en la zona de 2005,55. De todos modos, si la debilidad de Tenaris continúa, veríamos un nuevo mínimo en los próximos días hacia la zona de 1850 o 1800. Si logra estabilizarse en esta zona, ya que es lo más probable que Tenaris se estabilice, podría tener un día o dos más de baja, pero podría estabilizarse para dar un lugar a un rebote antes de continuar su caída. Si este fuera el caso, estaría habilitado el objetivo de 1951,25 como objetivo primario. Si vemos el gráfico semanal, vemos dos hechos importantes. El primero es que el target de quiebre reversión bajista que se había generado hace 2 semanas fue anulado y tenemos un 3% de probabilidad de nuevo mínimo respecto de este pivot en la zona de 1868 aproximadamente. En realidad es 1864 aproximadamente, y vemos que el movimiento que nosotros anticipamos desde el quiebre de este patrón de distribución intermedia, vemos que nosotros siempre mencionamos una emulación de esta primera caída. De hecho, la emulación nos da aproximadamente un target de 1800, se quedó un poquito corto ya que se quedó en 1865 porque respetó esta zona de mínimo. Si vemos, vamos a usar un cut hair y vemos que milimétricamente lo respetó, ya que si vemos el mínimo del pivote anterior vemos que quedó justo ahí, no llegó a tocarlo, y por esa razón vemos que por ahí el índice se quedó corto al respetar este mínimo, que demuestra que en realidad es el soporte de 1900, que a veces es perforado pero es lo suficientemente sólido para que esas perforaciones sean muy rápidas y se recupere rápidamente. Por esa razón tenemos que tener en cuenta que el gráfico del Merval apunta a un movimiento ya completo, correctivo mínimamente, es decir, este conteo debería ser, lo mencionamos en ocasiones anteriores, esto debería ser una onda 1 o A, esta una 2 o B y esta una 3 o C. Si esto es un A, B, C, es decir, una corrección completa, estaríamos ante una reversión de tendencia mayor, pero eso atenta contra las posibilidades de una profundización del gráfico, de la caída del gráfico de Tenaris. Para eso miren el video de Tenaris, para ver cuál es la probabilidad de que profundice la baja, y si Tenaris profundizara la baja, se activaría este 77% de probabilidades de nuevo mínimo. Este es el gráfico del Merval Argentina. Vemos que se hizo un nuevo mínimo respecto a la semana pasada. Nosotros habíamos dado objetivos de rebote en la semana pasada, pero decíamos que necesitamos que se respetara el mínimo de la semana pasada. Esta semana próxima pasada se generó un nuevo mínimo y por esa razón los objetivos deben ser alterados. Por lo pronto tenemos que 1150, que es un soporte muy efectivo y mucho más sólido que 1200, dio lugar a esa zona a un rebote importante, que vemos que el viernes generó una señal de compra que se confirmaría de superar el máximo de la semana pasada, el de 1231,11, pero por ahora sería contratendencial y tenemos un 89% de probabilidades de nuevo mínimo luego de que se complete este movimiento que por ahora debemos considerar contratendencial. El objetivo primario de este movimiento, con una señal de compra que pende de ser confirmada generando un nuevo máximo, es 1272,26 y el objetivo secundario está en la zona de 1359 puntos. Si vemos el gráfico semanal, vemos que la zona de 1150 es un objetivo muy efectivo, ya que vemos aquí que ha sido una zona en la cual se han generado acumulaciones importantes. Por ejemplo, la famosa acumulación del triángulo que resolvió al alza finalmente y demostró tener un triángulo de continuación a mediados del 2006. Fue una zona muy efectiva, repito, para contener la baja, y en términos semanales tenemos objetivos en 1273 primario y 1350 como secundario, que son similares a los objetivos del gráfico diario, y esto apuntaría a que mínimamente tendríamos un movimiento contratendencial muy importante en el índice, mucho más importante tal vez que el del Merval tradicional, y que después tenemos una buena probabilidad de un nuevo mínimo. Por ahora hay que darle unos días a ver cómo se desarrolla este rebote y ver si realmente esta posibilidad de nuevo mínimo es efectiva o no que se realice. Por ahora, después de la fuertísima baja que tuvo todo el año, básicamente el primer semestre, se desintegró la bolsa local, tendremos un movimiento muy importante que incluso podría alcanzar el objetivo secundario cómodamente de 1250 para el rebote, y recién ahí podríamos ver cuando se reasuma, no importa qué nivel se alcance en términos de este rebote,
qué nivel se alcance efectivamente, recién ahí podríamos especular si había un nuevo mínimo o no. Por ahora hay que dejar correr el rebote y ver cómo se comportará durante el mismo para poder decir si realmente el mínimo ha sido visto o si se generaría en el mediano plazo un nuevo mínimo.